está en su casa allá en Puerto Plata y va a conversar con nosotros, así es que le damos entrada y le damos los buenos días. Buenos días, senador. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy y ojalá que se estén ustedes cuidando y cuidando los suyos. Son momentos de solidaridad y de abrazo. Ojalá bueno, que sea ese el espíritu que lo embargue a ustedes y a lo que nos están viendo en la mañana de hoy. Así es. Mire, pienso que escuchaba lo que estábamos conversando ahora con respecto al informe que ha dado la Organización de Estados Americanos de la investigación que ha hecho sobre el frustrado proceso electoral de febrero y lo que está planteando el PRM. Ayer planteaba su partido y hacía la interpretación de que en el informe de la OEA no se descartaba la posibilidad de que hubiese intención de que ocurriera lo que finalmente ocurrió. Entonces quisiera tu opinión sobre esto, o si el partido como partido va a presentar algún recurso o algo, porque se acusó, como recordaba Joanna, a uno de los seguridad de Luis Abinader de un intento de participar en un intento de fraude en el proceso. No, la intención del oficialismo, del gobierno, en la narrativa que construían, en la trama que construían, era al fin y al cabo acusar al PRM y al candidato presidencial de nuestro partido, Luis Abinader. Hay que recordar que aquí se hicieron presos a 2 ciudadanos de forma ilegal. Uno de ellos fue torturado y que inclusive en rueda de prensa se llegó a decir que se conocían de los autores intelectuales. Si no es porque los jóvenes toman la Plaza de la Bandera y por las diferentes manifestaciones que se hicieron en República Dominicana, Dios sabe hasta dónde hubiese llegado esa narrativa. Era una al estilo Miriam Germán, en donde se intentaba narrar o construir una versión que no era solamente para dañar. Miren, nosotros valoramos el informe dado por la Organización de Estados Americanos. Es un informe muy técnico, cuyo contenido está básicamente basado o esencialmente visto alrededor de temas muy técnicos. Nosotros como partido estamos estudiando cada uno de esos elementos, porque queremos contribuir a que las elecciones de julio sean o salgan del todo fortalecidas, porque hay conceptos que son, claro, para el voto automatizado, que ya no se va a utilizar, pero también para otros aspectos que tendrán a bien llevarse a cabo en las elecciones de julio, para dar un informe más acabado a la Junta Central Electoral de nuestra visión sobre el contenido de estas notas de la Organización de Estados Americanos. Lo que nosotros hemos dicho como partido es que este es un informe técnico. Este no es un informe que entra a hacer otras o a visualizar otras variables y otras ponderaciones, porque algunos de esos fallos técnicos son inclusive muy sencillos, eran muy fáciles de identificar, algunos de ellos hasta medio infantiles. Y entonces eso, junto a la narrativa la que conversaba al inicio de mi intervención, que perseguía o intentaba concluir que Luis Abinader era el culpable del sabotaje, nos hace pensar muchas cosas. Es más, reconstruir la confianza que tenemos muchos y que tiene gran parte del pueblo dominicano en el sistema y generar la suficiente fuerza y tranquilidad con miras a las elecciones futuras tomará algún tiempo importante. Pero ya le han cancelado al director de informática. Evidentemente que la Junta ha dado señales claras y tempranas de que está en la dirección de corregir cualquier situación que se le haya presentado. Le pregunto si están satisfechos con esto, si tienen algún tipo de requerimiento. Ayer decía el delegado de ustedes ante la Junta que quieren cambios profundos en la dirección de informática y en la dirección de elecciones. Quiero saber si el partido ha socializado ya o ha tomado una decisión de pedir concretamente cosas puntuales. Mira, esa solicitud que Orlando comentaba ayer no es nueva. Desde hace muchos meses venimos hablando de la necesidad de transformar y de sanear ambas direcciones, que son las fundamentales en la Junta Central Electoral. Esto así porque conocíamos de hace algún tiempo de las debilidades de algunos de esos técnicos y sobre todo de su vinculación con el partido oficial. Hay inclusive subdirectores que tienen vínculos primarios con dirigentes de primer orden del Partido de la Liberación Dominicana y no garantizaban esas dos divisiones imparcialidad. Y por tanto nosotros veníamos forzando la necesidad de que se produjeran ahí cambios.
Es más, luego de las fallidas elecciones de febrero, hicimos tanta presión en relación al tema que ya se había suspendido al director de informática. Esto no es una decisión nueva, sino que se había producido ya hace algunos meses, luego de las elecciones de febrero. Esas divisiones tienen que ser saneadas, completamente reestructuradas, y que nos den y que podamos llevar allí impulsar personas que estén equidistantes de los partidos políticos, que no haya hermanos de miembros del comité político y que hayan allí personas que no nos representen a nosotros, pero tampoco representan a ninguno de los partidos, y que todos podamos sentirnos tranquilos de la confianza y del compromiso de esos actores. Pero, senador, el último referente que ustedes tienen en las elecciones municipales del 15 de marzo, ¿le fue mal? ¿No están inconformes ustedes con la labor de la Dirección de Elecciones y la Dirección de Informática en esa elección? Mira, en las elecciones del pasado mes de marzo concurrieron un sinnúmero de elementos que hay que resaltar. Era casi virtualmente imposible que con la presión social que existía, los ojos que había sobre la Junta Central Electoral, los actores todos pendientes del resultado, que pudiera fallar. Es más, ese resultado de las elecciones municipales es lo que hace más evidente que posiblemente en las de febrero no fuera coincidencia pura ni errores sencillos materiales los que se produjeran, porque fueron las mismas personas que lo montaron. Entonces, eso hace presumir en esta falta de confianza que existe en nosotros, de que la colusión, que es un término muy utilizado en los Estados Unidos, pudiera estar presente. Es como un amigo mío que tiene un bar-restaurante y el día pasado contrató a un contable para llevarle los números, porque ya el bar tiene mucho movimiento. Y el contable llegó y le dijo: mire, jefe, hice el inventario y faltan 100 cervezas. Y el hombre le dijo: bueno, ¿y se la robaron entonces? ¿Quién se la robó? Y dice: no, yo no he dicho que se la robaron, pero faltan. Entonces, este informe de la Junta es parecido a ese del auditor o del contable. Se robaron 100 cervezas o faltan 100 cervezas, pero él no puede decir que se las robaron, porque esa no es su función, esa es la de otro. Entonces, es un informe diferente, porque lo que dice este informe es que hubo una serie de fallas que la Junta incurrió en el Departamento Informático que evitaron los controles necesarios para usted saber que eso se había, digamos, que no se cargaba con completo la boleta. Y que eso sí, pero todos conocemos. Requieren procedimientos similares a la primaria, y que en la primaria funcionó por el tamaño de la boleta y en este no. Pero todos conocemos quiénes conforman las divisiones de informática y de elecciones de la Junta Central Electoral. Y todos conocemos quiénes son los subdirectores. Esto no es un tema nuevo, es un tema recurrente y todos saben cómo esas personas han llegado ahí. Miren, lo importante de esto es, tenemos un informe. Los esfuerzos que hicieron sobre todo jóvenes de la Plaza de la Bandera, no es uno que ha quedado en el olvido. Tiene demasiada fuerza y demasiado compromiso porque rescataron el orden institucional y constitucional de la República Dominicana. El país ha avanzado en ese aspecto. Tenemos elementos por mejorar y un documento de diferentes instituciones que en las que tengo que creer y confiar, que nos han dado una ruta crítica a seguir. Y para las elecciones de julio, entonces tenemos que producir esos cambios. Hay tiempo para producir esos cambios importantes a lo interno de esas divisiones, de tal manera que podamos sanear esas divisiones y poder generar mayor nivel de tranquilidad. Creo que ese es el empuje hacia donde tenemos que mirar y saber que el proceso de febrero es uno que frustró a la República Dominicana y que nos afectó a todos. Pues mire, antes de irnos del tema electoral, quisiera preguntarle, José Ignacio, sobre si tienen ustedes alguna información o hay alguna propuesta que la población no conozca de cómo manejarse con el tema del voto en el exterior. Ya conocemos algún tipo de la observación que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, conocemos de la observación que ha hecho Canadá, por ejemplo, y en el caso concreto de los Estados Unidos y de Nueva York fundamentalmente, y en el caso de España es donde tenemos la mayor comunidad de dominicanos que participan en los procesos electorales, sobre todo que hay que escoger candidatos de ultramar y hay que escoger también, tienen participación para la escogencia del presidente de la República. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué se ha discutido, si es que se ha hecho? Mire, nosotros estamos comunicando a la Junta Central Electoral en los próximos días
un sinnúmero de recomendaciones que vamos a hacer, no solamente para garantizar el voto en el exterior o intentar garantizarlo, sino también para dar mejores garantías o mayores garantías a los dominicanos y al personal que trabajará en la organización de las elecciones, porque no hay duda que estamos en tiempos excepcionales. Y esos tiempos excepcionales de coronavirus, que no conocemos su final, esperamos poder contener la crisis lo antes posible y que este no sea ya un elemento de preocupación en el día a día. Sin embargo, tenemos que hacer esfuerzos para prepararnos con miras a esa realidad que hoy nos avecina. Y de igual manera hay elementos que para garantizar dar mayores garantías al proceso electoral que veníamos trabajando desde el diálogo del Consejo Económico y Social, el diálogo que se produjo luego de las elecciones fallidas, que también queremos hacer hincapié sobre ellas para que sean una realidad. En los próximos días estaremos comunicando esas visiones. Estamos intentando coincidir con otras organizaciones políticas de la oposición para que algunas de esas propuestas puedan ser llevadas de forma conjunta y así tener un proceso electoral con más idoneidad. Ojalá que la gracia de Dios y la creatividad y el intelecto de la humanidad nos pueda hacer que en un corto tiempo este tema del coronavirus sea uno ya manejado, quizás uno del pasado, y que sea el tiempo, con miras a las elecciones de julio, que están a 70 días, quizás nuestro mejor aliado. Pero sin embargo tenemos que buscar la manera de garantizar que todos los dominicanos y dominicanas que tenemos el derecho a hacer el uso del voto podamos tener esa oportunidad. Pero estamos trabajando en ello. La Junta estableció, la Junta estableció que eso no depende de la Junta, y es correcto, depende de otros estados. Por ejemplo, en Europa, Alemania no va a permitir grandes manifestaciones, grupos de personas, de reunión de muchas personas, hasta el 31 de agosto. O sea que cada país toma su decisión y es ajeno a lo que la Junta puede hacer. En ese sentido, ¿ustedes estarían de acuerdo con que una eventualidad, ya sea una modificación a la ley para incluir el voto por correo o simplemente ir a unas elecciones sin la participación de los dominicanos en el exterior? No, tenemos que buscar que los dominicanos en el exterior voten. No solamente son ellos ya una cantidad apreciable de votantes, hablamos de más de 600.000 votantes, sino que también los dominicanos en el exterior representan demasiado para la República Dominicana. Es uno de los motores económicos fundamentales de nuestro país, las remesas. Eso tiene demasiado valor y debe haber una correspondencia del país con ellos, de que puedan también participar del futuro de la República Dominicana. Tenemos que generar los espacios para que ellos puedan votar. Pero la humanidad irá encontrando soluciones en el corto plazo. Mire, ya en Corea del Sur se celebró unas votaciones en el día de ayer. Claro, Corea del Sur ha logrado contener con muchos resultados, o con resultados muy positivos, el crecimiento de la pandemia. Si nosotros aquí lo primero es la salud de todos y tener la capacidad entre todos de lograr esfuerzos integrales que nos permitan atender lo primero, que es la salud y salvar vidas. Y ese debe ser hoy nuestra principal preocupación. No es tanto el tema de las elecciones, sino ver cómo nosotros garantizamos como dominicanos y dominicanas que podamos volver a la normalidad. Y para volver a la normalidad tenemos que cortar las líneas de contagio y atender el coronavirus con toda la precisión del mundo. Precisamente, Paliza, el tema del exterior estaría conectado única y exclusivamente a través de algo automatizado o digital, y eso tendría el inconveniente de que no hay confianza ya por estos lares en manejar ese tema por todo lo que ha ocurrido, pero creo que habría que ver evaluar, pero visualizo dificultad por ser digital y las dificultades. En ese tenor de lo último que usted señaló, en el aspecto del COVID-19, su punto de vista sobre los procedimientos, cómo está Puerto Plata, cómo se ha manejado finalmente frente a esta situación, usted que está allá. Mire, ustedes saben que en República Dominicana hay una deuda estructural importante en materia del sector salud. Y en todo el territorio nacional esas debilidades son muy manifiestas. Durante los últimos 20 años de gobierno no hemos invertido como país el dinero que se requiere en materia de salud para tener un sistema de salud fuerte. Y nos ha llegado la crisis y nos ha encontrado desnudos o semidesnudos para poder enfrentarla. Puerto Plata no es una excepción a la realidad que vive en el resto del país.
debo sí reconocer, tanto en los galenos del sector público como del sector privado, un esfuerzo muy marcado para hacer lo propio y cortar los lazos de contagio que existen. Claro, también lo hacen en un esfuerzo con ciertas debilidades. Y hay algunos espacios territoriales de mi provincia, como sobre todo esa franja entre Sosúa y Gaspar Hernández, en donde comienzan a anunciarse gran cantidad de contagiados, y sin embargo allí no hay ni tan siquiera las condiciones mínimas apropiadas para poder ni dar un diagnóstico, ni existe ni un laboratorio público, mucho menos un hospital. Y son esas debilidades las que nos hacen un poco más difícil enfrentar esta pandemia. Pero en el caso de Puerto Plata sí quisiera volver a insistir en felicitar al personal médico, enfermeras, doctores, bioanalistas del sector público y del sector privado, porque están haciendo un gran esfuerzo, el propio director de salud, el director del hospital de Puerto Plata, así como los directivos de los hospitales, los principales centros de salud privados de mi provincia. Senador, usted ya estuvo en el hospital que donó el PRM a la ciudad de La Vega. Yo estuve en La Vega el día que se hizo la entrega formal, esta pasada semana, y es un ejemplo o es una iniciativa interesantísima, porque lo cierto es que, por ejemplo, en La Vega, que había 70 camas para atender el coronavirus y que iban esas 70 camas, según los proyectados, a ser tomadas o ocupadas en poco tiempo. Esto es una extensión del Hospital Murillo King, y lo que hace es colocar o casi duplicar la cantidad de camas disponibles para atender a esos pacientes. Eso es un modelo que entiendo que en el futuro cercano, ojalá que no, tenga que ser replicado en otras partes del país y hacer extensiones de actuales centros hospitalarios para poder tener mejores o mayores facilidades para atender a nuestros hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas, quizá cualquiera de nosotros, que necesite una atención médica en un momento determinado. El próximo ¿Usted es partidario de que la tregua se extienda a 24 horas durante 14 días? Mira, creo que ese esfuerzo de lograr o de hacer una cuarentena a tiempo completo, un toque de queda a tiempo completo, debió haberse hecho en los momentos iniciales en el que se guiaba o se impulsaba la crisis. En un momento en donde todavía el dominicano y la dominicana tenían cierta tranquilidad económica, habían sido algunos empleados, sobre todo enviados en vacaciones, habían cobrado, no habían suspensiones, todavía en la informalidad había algo de movimiento, en el que había algo de tranquilidad económica, debió haberse quizás impuesto medidas muy drásticas. Sin embargo, ya han pasado 3 semanas desde el inicio de este proceso, aproximadamente 3 semanas, y entonces invitar ahora a la drasticidad es quizás no conocer que la mayor parte, 4 semanas, que la mayor parte del pueblo dominicano vive de la informalidad, vive del día a día, e imponerla sería un tanto difícil desde el punto de vista social y económico. Ese debió haber sido una medida drástica que debió tomarse al inicio. Por eso lo importante de nuestro llamado que hizo el partido, que invitaba a la unidad nacional, porque muchas de estas iniciativas o decisiones son duras y son hasta costosas políticamente. En la medida en la que todos estemos unidos y representados en la toma de esas decisiones, hubiese sido más fácil hacerlas de forma conjunta. Pero creo que, don Freddy, no soy experto ni epidemiólogo ni infectólogo. Tenemos una conversación hoy con los doctores de mi partido para poder tener un mejor concepto del estado en el que se encuentra actualmente la crisis. Entiendo que es una decisión que si se toma es tardía. Joan, adelante. Sí, Joan. El próximo viernes 24 es el día de los ayuntamientos y es el día en que van a tomar posesión las nuevas autoridades municipales. ¿Han conversado sobre de qué forma lo van a hacer? ¿Cuál es la metodología, la logística? Mira, será por lo que he escuchado y conversado con muchos alcaldes y con las autoridades, gremios vinculados, que serán transmisiones de mando muy sencillas. Nada de actividades, ni de celebraciones, ni de actos formales. Simple y llanamente es la entrega meramente formal, en donde se cambiarán algunas firmas de cuentas y en donde las nuevas autoridades iniciarán sus labores. Pero no puede en este momento hacerse más de ahí.
cumplir con el orden constitucional y con el mandato constitucional, pero no generar espacios que puedan abrir a mayores niveles de contaminación ni de afectación de más personas. Pues muchas gracias a José Ignacio. Gracias por acompañarnos. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, senador de la provincia de Puerto Plata. Sígase cuidando, sígase cuidando. Vamos a una pausa, estaremos de regreso más adelante. Vamos a hacer contacto con Danilo, miembro del Comité Político del PLD y delegado, una de las figuras del PLD que ha estado manejando la parte técnica con la Junta Central Electoral. Regresamos.